buenas noches, bienvenidos a la tercera edición del Noticiero 24 Horas en este jueves 27 de febrero. Tenemos como siempre mucha información y la más importante para compartir con todos ustedes. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto estar contigo para presentarles, amigos, amigas, las noticias, los hechos más relevantes de esta jornada. Sean bienvenidos. Iniciemos ahora con nuestros titulares. Derrota o victoria, Evo Morales renuncia al movimiento al socialismo. El líder cocalero se va del partido que los encumbró al poder y que le dio todo el poder. ¿Es esta una rendición política? Suben las renuncias evistas, pero aún no son masivas. La comparación de quienes dimiten al Partido Azul en relación a la cantidad de militantes que tiene no sobrepasa el 0,02%. Las comadres aumentan el calor del carnaval. La tradicional celebración que traspasó el Chaco y los valles tarijeños cobró vigencia en las carnestolendas nacionales. El carnaval 2025 se viene con todo. Contrabandistas incrementan niveles de violencia en la frontera. Civiles y militares que controlaban el comercio ilegal de carburantes fueron cercados y hostigados. Desencuentros por la producción de soya en Bolivia. Los sectores productores denuncian la falta de diésel para cosechar el grano. Piden que se levante la restricción a la exportación. Tipuani y Chima al borde de la desaparición. Las poblaciones principalmente auríferas sufren los embates de las lluvias. En Chima las viviendas están por desplomarse. Piden cárcel para presunto alcalde contrabandista. La primera autoridad de Mapiri fue sorprendida copiando combustible con posibles fines ilegales. En las noticias internacionales, Ecuador sufre por las riadas con miles de damnificados. En Estados Unidos, Trump vuelve a subir los aranceles y la tensión comercial con México. Voraz y destructiva minería ilegal. Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. En las últimas horas se conoció que se suspendieron las actividades mineras en 13 áreas en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi y la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde, según la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Las actividades ilegales fueron identificadas en los municipios de Filadelfia, Puerto Rico y El Sena, en Pando. El caso citado es uno de los ejemplos últimos sobre esta actividad en Bolivia. En el norte de La Paz es una actividad constante y cotidiana, según reportes, con la activa participación de ciudadanos chinos en complicidad con bolivianos. La minería ilegal se ha extendido ampliamente, sobre todo en busca de oro, por su alta cotización en mercados internacionales. La falta de control y regulación por parte del Estado en áreas remotas facilita la proliferación de la minería ilegal. La corrupción y la carencia de recursos para monitorear y fiscalizar las actividades mineras contribuyen a este problema. La minería ilegal, especialmente la aurífera, provoca la tala indiscriminada de bosques en regiones como la Amazonía boliviana, afectando ecosistemas frágiles. El uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro contamina ríos y fuentes de agua, afectando a las comunidades locales y la biodiversidad. Los relaves mineros, los desechos tóxicos, son vertidos directamente en ríos, lo que genera impacto a largo plazo en la calidad del agua. La minería ilegal altera el suelo, dejándolo infértil y erosionado, lo que dificulta la recuperación de los ecosistemas. La destrucción de hábitats naturales afecta a especies de flora y fauna, algunas de las cuales son endémicas en la región. La minería ilegal también evidencia la incapacidad del Estado para controlar y regular las actividades extractivas y especialmente en áreas remotas. La falta de coordinación entre instituciones gubernamentales y la corrupción agravan el problema. Esta actividad genera conflictos entre comunidades indígenas, mineros informales y el Estado. A menudo se relacionan con la tenencia de tierras y el uso de recursos naturales. En algunos casos,
está vinculada a actividades delictivas como el tráfico de minerales y la explotación laboral. Al operar fuera de la ley, no paga impuestos ni regalías, lo que representa una pérdida significativa en los ingresos para el Estado. Como se puede apreciar entonces, la minería ilegal es del todo destructiva. Al ecosistema, a la institucionalidad, no pagan impuestos y también genera corrupción. Así que algo deberá hacerse de una manera, ¿por qué no?, vertical para erradicar esta actividad. Este es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos ahora con la información más importante de las últimas horas de esta jornada. Y bueno, tras la polémica con las renuncias del movimiento al socialismo, Evo Morales ha formalizado el día de hoy su renuncia al movimiento al socialismo con un poder notariado entregado por Héctor Rodríguez, el apoderado legal del exmandatario. El expresidente Evo Morales presentó su renuncia a la militancia del movimiento al socialismo a través de un poder notariado ingresado por su apoderado legal, Héctor Rodríguez, al Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. La acción busca cumplir con los requisitos exigidos por el órgano electoral luego de que su primer intento fuera rechazado. Rodríguez explicó que la renuncia se formalizó con el poder correspondiente, a la espera de que la entidad electoral la admita en los próximos días. El líder cocalero, atrincherado en Laucaeñe desde octubre de 2024, tras una orden de aprehensión en su contra por trata de personas agravada, tomó la decisión de abandonar el movimiento al socialismo luego de sellar un acuerdo con el Frente para la Victoria, sigla con la que pretende participar en las elecciones del 17 de agosto. En los últimos días, 1.686 personas también solicitaron su desafiliación del partido oficialista, según el Tribunal Supremo Electoral. Quiero hacerles la demostración. Acá está la nota presentada por parte de mi persona. Acá está el cargo de recibido. Asimismo, lo principal y lo esencial de la renuncia es el llenado de los formularios. Acá está el llenado del formulario firmado por nuestro hermano Evo Morales, el cual acredita plenamente pues, su solicitud de desafiliación. Para ese efecto, estimados periodistas, mi persona se ha hecho presente al tribunal acompañado de un poder que acredita mi representación en nombre del hermano Evo Morales Ayma. Con este poder, como ustedes saben, es la facultad que la ley nos otorga para poder apersonarnos en representación de cualquier persona, como ustedes también podrían hacerlo en representación para distintos actos administrativos, legales, judiciales, etc. Ahora bien, una vez presentado esta solicitud o esta renuncia al tribunal, nosotros estamos esperando que cumpla el procedimiento y que cumpla los plazos, básicamente. Se tiene un plazo de 24 horas para cancelar el registro de la militancia y a partir de las 48 horas, cualquier ciudadano, en este caso el hermano Evo Morales, puede entrar a la página, al portal de Yo Participo y ya no tendría que estar registrado como militante. ¿Es esta una rendición? ¿Ha claudicado Evo Morales? Al final ha tenido que dejar este partido que lo encumbró al poder y que le dio todo el poder. No es poca cosa lo que ha acontecido. Es decir, ha salido de esta casa que lo cobijó durante tanto tiempo, salvando muchísimas distancias, ¿no? Simplemente para ser bastante gráficos. ¿Se hubiese usted imaginado a Víctor Paz Estenssoro renunciando al MNR? Pero bueno, reitero, salvando las distancias. Eso es lo que ha acontecido. Ahora, lo que va a hacer Evo Morales es ir con una sigla prestada, Frente para la Victoria, que tiene varios problemas por solucionar antes de poder tener el 100% de legitimidad en las próximas elecciones. Mediante un comunicado, el Frente para la Victoria negó las versiones que le dan como inhabilitado para las elecciones de agosto. Se ha asegurado a través de su dirigencia que sí puede participar de la contienda electoral, pero ha expresado también sus dudas respecto al trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que debería ser imparcial.
El pronunciamiento surge después de que el Tribunal Supremo Electoral rechazó la elección de la directiva del Frente para la Victoria al considerar que su convención no cumplió con el estatuto partidario. El Frente para la Victoria explicó que realizó la elección directiva el 8 de diciembre de 2024 y que el Tribunal Supremo Electoral tenía 30 días para responder. Considera que el órgano electoral recién respondió el 26 de febrero, por lo cual la convención debería darse por registrada. El Frente para la Victoria está plenamente habilitado para correr en las elecciones nacionales del 17 de agosto de 2025, a pesar de las decisiones políticas del Tribunal Supremo Electoral. Esta situación genera preocupación sobre la imparcialidad del organismo y su cumplimiento de la ley, lo que podría afectar la integridad de las elecciones presidenciales, señala el comunicado de este frente. A propósito de este tema, la concejal del ala vista, Vilma Lanoca, ha señalado que los vocales del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila y Tahuichi Quispe, deberían ser alejados de sus cargos por brindar declaraciones políticas con respecto al partido Frente para la Victoria. Ávila, como también Tahuichi, que están virtiendo permanentemente declaraciones políticas. Considero que ya deberían ser apartados de su cargo, sin embargo, se va a aplicar los procedimientos. Sabemos que son chicanerías, ¿no? Pataleos de ahogado, como se diría, pero sabíamos también de esta guerra judicial que estamos enfrentando. Por lo tanto, la representación o la actual directiva de Frente para la Victoria va a hacer las representaciones legales que correspondan para responder al Tribunal Supremo Electoral. Estamos en los tiempos pertinentes y por supuesto que hasta el próximo 18 de abril se tienen que inscribir recién las alianzas y en mayo recién se inscribirían las candidaturas. Por lo tanto, estamos en los tiempos debidos para subsanar cualquier situación que pudiera presentarse o que forzadamente quisiera hacer ver el Tribunal Supremo Electoral. Esta petición es eso, ¿no es cierto? Una petición. Tanto el vocal aludido como las otras autoridades señaladas saben cuál es el margen de acción que tienen para poder dar a conocer sus criterios y también sus principios. En fin, así esto queda, digamos, en esta cuestión que para muchos va a pasar simplemente a archivo. Entre tanto, se está solicitando, por ejemplo, a Eva Copa que retorne al MAS una vez que Evo Morales salió del partido. Que por el dedazo ellos se fueron a otras agrupaciones, pero eso no da a entender que no son masistas, ellos son militantes del MAS. Eva Copa tiene su nuevo partido, el Partido Renovador, la aprecia mucho y le agradece a Eva Copa porque gracias a Eva Copa somos gobierno, recuperamos la democracia y ella fue presidenta del Senado y tiene un compromiso moral para cerrar alianza con el Movimiento al Socialismo Renovador. Andrónico Rodríguez habla de lo orgánico está en el lado de los renovadores. El Pacto de Unidad, nuestras organizaciones sociales son reconocidas por el Tribunal Supremo Electoral. Y si él es orgánico, tiene que estar coordinando con Lucio Quispe, con el hermano intercultural Alavi, con la hermana Bartolina Sisa, la compañera Cuno. Eso es lo orgánico, Andrónico Rodríguez. Si sos orgánico y respetás lo orgánico, tenés que venirte al lado arcista. Cambiemos ahora el rumbo de la información, ya que el gobierno nacional destinará 6,5 millones para considerar la Basílica del Socavón. A 48 horas de llevarse a cabo el Carnaval de Oruro, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, explicó el apoyo que el nivel central brindará a la reestructuración, ampliación y mejora del santuario del Socavón, en la cual justamente el gobierno destinará alrededor de 6,000 millones de bolivianos para la obra. Y nosotros como gobierno nacional tomamos la decisión de apoyar en la mejora, en la restauración, en las ampliaciones, en todas las mejoras que sean necesarias para que podamos tener ese denominativo acá en lo que va a ser nuestra basílica. Por otra parte, también mencionarles que ha sido muy grato venir acá a hacer la inspección, realmente era necesario. Por otra parte, mencionarles tal vez
El gobierno nacional va a hacer una inversión de cerca de 6,5 millones de bolivianos, que es lo que se ha estudiado en base a el estudio que ha hecho el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, junto con la UPRE, que han venido una semana atrás, para poder evaluar lo que se necesita hacer acá. Sigamos con el tema carnavalero. Por supuesto, ya se vive con mucha intensidad. Muchas personas ya simplemente están pensando en las fiestas que se vienen, sobre todo el fin de semana y los 2 días de feriado. Sin embargo, fíjese usted que va a haber un control policial, así que no saque el vehículo, no se exceda en el consumo de bebidas alcohólicas, que a veces deriva en riñas y peleas, otras situaciones más graves, ¿no es cierto? Hay un número determinado ya de uniformados que van a salir a las calles y van a realizar el control. Es importante cumplir los lineamientos de nuestro presidente, pero principalmente siempre velar por la seguridad de nuestra población. Como ustedes bien conocen, el carnaval es una fiesta de alegría, de confraternización, de comunidad que se celebra entre todas y esto debe venir acompañado de las medidas de seguridad. Como ustedes bien conocen, la semana pasada nuestro hermano ministro, el compañero Eduardo del Castillo, ha hecho el lanzamiento del plan de operaciones Carnaval del Bicentenario, en el cual establece el desplazamiento de más de 15.500 efectivos policiales. El día de ayer hemos hecho el lanzamiento en La Paz, aproximadamente 5.500 efectivos policiales, y el día de hoy, en minutos más, hacemos el lanzamiento de lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que van a estar atentos ante el llamado de auxilio y emergencia, y también con los casos investigativos, que está dislocando 300 policías, a la cabeza de nuestro director nacional, el coronel Sosa. Estamos a pocas horas de celebrar esta festividad. Al respecto, BOA, Boliviana de Aviación, ha habilitado más vuelos tanto a Oruro y Tarija por estos carnavales. Es importante para transportar a nuestros hermanos de los departamentos hacia el departamento de Tarija y Oruro, donde principalmente en estos días se realiza el carnaval de una gran manera. Hacia Oruro tenemos 1.300 asientos, lo que equivale a 10 vuelos. Hacia Tarija tenemos 4.500 asientos, lo que equivale a 34 vuelos. Entonces, si es que hubiera más demanda, nosotros vamos a poner a disposición más vuelos. Pero en estos momentos hay 10 vuelos, 1.360 asientos disponibles para trasladarse a Oruro y 4.500 asientos hacia el departamento de Tarija, y el 40% estaría vacío. Bueno, diferentes vuelos tenemos desde Cochabamba, desde Viruiru, desde La Paz, desde diferentes lugares que quisieran asistir al Carnaval de Oruro o también al Carnaval de Tarija. Retomemos temas políticos porque, bueno, algunos están aplaudiendo las, entre comillas, renuncias que se están produciendo al MAS. Se asegura desde el arcismo que esto va a generar un espacio para nuevos militantes de el MAS. Tras el anuncio de una renuncia masiva al MAS por parte de seguidores de Evo Morales, el dirigente de los interculturales, Vidal Gómez, celebró la decisión y aseguró que miles de jóvenes se sumarán al partido del Movimiento al Socialismo. Saludamos y hoy creo que llamar a la unidad es muy importante, porque los verdaderos traidores, aquellos ratas de los exministros que se han escondido en las embajadas y han abandonado a su pueblo en su momento, hoy han renunciado al movimiento al socialismo. Nos hubiera gustado que hubieran renunciado en 2015, en 2010, así el movimiento al socialismo no hubiera tenido el 2019 un golpe de Estado, ¿no? Hoy celebramos, ¿no?, que esas ratas de los exministros hayan renunciado. Hoy el movimiento al socialismo se está librando, se está liberando de esas escorias políticas que han traicionado al pueblo, que han traicionado a las organizaciones sociales, y también lo vamos a hacer. Hoy en las organizaciones sociales hay algunos, ¿no?, como algún senador hablaba de las organizaciones sociales, hablaba mal de los jóvenes. Estos ya no tienen credibilidad, no tienen organización, no representan a nadie. Nosotros también vamos a deshacernos de aquellos
malos exdirigentes corruptos que han tenido la oportunidad y han hecho quedar mal a la dirigencia. Hoy, tanto los exministros como también los malos dirigentes, ¿no?, se están yendo del movimiento al socialismo. Nos alegra. Son 300 renuncias a nivel nacional. Son los corruptos los que han vivido de la política, y queremos decirle al levismo: cuando haya inscripción de la militancia, el movimiento al socialismo está trabajando con universidades, con normalistas, con la juventud, que es voto mayoritario, con las organizaciones sociales, y seremos miles que nos inscribiremos y se inscribirán nuevamente, ¿no?, a la militancia, y será como siempre el partido más grande de la historia del país. Y rumbo a las próximas elecciones generales de este mes de agosto de la presente gestión, 5 partidos están obligados a participar en estas elecciones. 5 partidos políticos que tienen personería jurídica concedida por el Tribunal Supremo Electoral corren el riesgo de perder sus personerías si es que no participan de las elecciones que se realizarán el próximo 17 de agosto. Según el artículo 58, parágrafo 1, inciso C de la Ley de Organizaciones Políticas, establece que cuando un partido político o agrupación ciudadana no concurre de manera consecutiva a 2 elecciones nacionales, el Tribunal Supremo Electoral está obligado a cancelar su personería jurídica. En esa línea, de acuerdo con los datos compilados por el Tribunal Supremo Electoral, los partidos que estarían en riesgo son Acción Democrática Nacionalista, Movimiento Demócrata Social, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Movimiento Tercer Sistema y Unidad Nacional. Los 5 cuentan con 548.015 militantes, aunque el Partido Demócrata Social es el que concentra la mayor cantidad, con 238.436 adherentes, seguido por el Movimiento Tercer Sistema, MNR, Unidad Nacional y ADN. A escala nacional, hasta la fecha, el padrón electoral contiene 7.334.435 registros, mientras se realiza el empadronamiento de los nuevos votantes o se habilita a quienes quedaron inhabilitados después de las elecciones judiciales de 2024. Esta obligación viene fundamentalmente del hecho que si no participan en estas justas electorales, podrían perder su sigla política. Así que ahí la obligatoriedad de participar de estos comicios. Entre tanto, continúan, ¿no es cierto?, las reyertas en tono político muy elevado. La campaña electoral seguramente va a intensificar incluso este tipo de discursos, acusaciones, indicaciones. Fíjese usted que hay un desafío del abogado de Evo Morales contra el presidente de la Cámara de Diputados para probar que hubo corrupción en el gobierno de Morales. Los 14 años el señor Yucra ha sido director y viceministro. Y ha sido ministro Luis Arce Catacora 12 años y medio, casi, de los 14 años, incluido el último año en el que ha habido el golpe de Estado. Yo creo que hay que tener realmente sangre en la cara para poder decir lo que ha dicho el señor Yucra. Si él sabía de delitos, ¿por qué no ha denunciado? Ha incumplido un deber reglado de todo servidor público de denunciar, previsto en el Código Procesal Penal. Si dice que ha habido, ¿por qué no menciona qué delitos ha habido, pues? Entonces, el señor Yucra primero debe preocuparse, si ahora nos dice semejante dislate, en preocuparse en decir cuáles son los casos que no ha denunciado para iniciar el juicio por omisión de denuncia. Por si él sabía que habían juicios o habían casos de corrupción supuestamente, ¿por qué no los ha denunciado? Es simplemente una picardía política la que hace el señor Yucra y otros más, queriendo enlodar. Ya han cumplido el plan negro en gran medida. Pero el pueblo boliviano lo ha repelido, por eso tienen apenas el 2% y eso de aceptación popular, y temen a una inscripción del hermano Evo Morales. Cambiamos de tema y volvemos a hablar de las actividades que se van a realizar en el país por este carnaval. Al respecto, Nansana Kids ya están en Bolivia para asistir al Carnaval de Oruro y visitar también otros destinos turísticos de Bolivia. Los niños y adolescentes ugadenses llegaron primero a Santa Cruz, luego viajaron hacia La Paz, ya que el gobierno nacional los invitó para promocionar los diferentes destinos turísticos. Aquí los detalles. Niños y adolescentes del grupo ugandés Nansana Kids llegaron a Bolivia para asistir al Carnaval de Oruro y recorrer otros destinos del país, con el objetivo de promocionar sus atractivos turísticos. El grupo arribó al Aeropuerto Internacional de Viru y posteriormente se trasladó a La Paz, donde fue recibido por una gran comitiva encabezada por el Viceministerio de Turismo.
La visita fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través del Viceministerio de Turismo con la finalidad de fortalecer la promoción turística de la marca país. Bolivia te espera. Además del Carnaval de Oruro, los visitantes viajarán al Salar de Uyuni, uno de los destinos con mayor flujo turístico del país. Los niños y adolescentes son conocidos en TikTok por realizar imitaciones e interpretaciones de diversas canciones, incluidas composiciones bolivianas. El presidente Luis Arce los invitó a visitar el país y a participar del Carnaval de Oruro. Se espera que a través de su música, videos y contenido viral, Nansana Kids ayude a promocionar los paisajes, la cultura y la identidad boliviana. Los niños y adolescentes son de Nansana, una pequeña ciudad en la región central de Uganda, en África Oriental, perteneciente al distrito de Huaquiso. Pausa en las noticias. Cuando volvamos estaremos hablando del incremento de la violencia por la ilícita actividad del contrabando. Y por supuesto también temas del combustible, los detalles al volver. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Los contrabandistas, al igual que otro tipo de criminales, ya le han perdido el respeto a las autoridades, a las fuerzas del orden, ¿no es cierto?, a quienes están llamados por ley para controlar que no se cometan actos ilegales. Han subido el tono de la violencia, ya cometen crímenes, utilizan armas de fuego. Entonces aquí de repente el Estado tendrá que ejecutar algún otro tipo de medidas en contra de esta ilícita actividad. ¿Por qué le digo esto? Fíjese que personal de la ANH, además de militares de la Fuerza Naval, han sido hostigados, también agredidos por contrabandistas. Vean. Funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y militares de la Armada Boliviana fueron atacados violentamente por contrabandistas de combustible durante un operativo de control en el río Mamoré, cerca de la terminal de Guayara Merida, en el Beni. La brutal agresión ocurrió a la tarde del miércoles cuando intentaron decomisar bidones con diésel y gasolina que eran transportados de manera ilegal hacia el Brasil, según un reporte preliminar. Los contrabandistas, al verse sorprendidos, escaparon cruzando la frontera, resguardándose en aguas brasileñas, fuera de la jurisdicción de las fuerzas bolivianas. Medios locales reportaron que los infractores desde el lado brasileño lanzaron petardos, piedras y fragmentos de ladrillo en contra de la embarcación boliviana. Los efectivos navales no lograron comisar el contrabando debido a la falta de jurisdicción por estar más allá de la frontera. El personal tiene golpes contusos en el cuerpo debido a que estos contrabandistas, les lanzan con piedras, ladrillos, les amenazan con armas cortopunzantes. Tenemos personal que ha sido golpeado. Esta situación hace de que la tarea de la Armada Boliviana continúe realizando estas interdicciones y en la oportunidad que se tenga vamos a realizar los comisos y vamos a detener al personal que está realizando esta actividad ilícita. Al respecto también se han pronunciado desde Congabol, quienes culpan al contrabando por lo que está sucediendo en el país, sobre todo por la falta de combustible. Bueno, es evidente que ante tanta falacia, tanta desinformación, la población tome un lado en este dilema que es el precio de la carne. Nosotros hemos sido muy honestos con la población cada vez que hemos salido a la prensa, mostrando números, mostrando la evidencia de que hay una oferta estable de carne a nivel nacional y obviamente nos preocupa que el contrabando, el cual denigra nuestra actividad, sea el culpable de lo que está sucediendo hoy en día y que el gobierno no haga su parte. Yo, como todos ustedes, estuvimos en septiembre del año pasado cuando fuimos secuestrados. ¿Ustedes saben quién fue el que le dio la solución al Estado? Contracabol. Les digo, haga su trabajo, trabaje con el SENASAC, controlen el contrabando. Hace 6 meses de esto, no lo hacen. ¿Quién es el culpable? La producción, el sector productivo. Y toda la cadena productiva especula. ¿Creen ustedes, amas de casa, que nosotros somos los que especulamos? ¿Quién tiene la culpa de controlar las fronteras? ¿Quién tiene la culpa del alza en todos los precios y la inflación? ¿El sector productivo? Esa es la pregunta que el ama de casa debe hacerse. ¿Quién es el culpable? Acá se está tratando de culpar a un sector el cual trabaja
en beneficio de todas las familias bolivianas. Entonces se ha producido una suerte de cóctel aquí que está afectando la economía. Por un lado, la actividad ilícita del contrabando, que también está sacando de manera ilegal carburantes que son subvencionados en nuestro país. Un tema que está ligado, por ejemplo, también a la falta de diésel, a la que permanentemente están cuestionando, ¿no es cierto?, los productores agropecuarios. En ese sentido, dicen ellos que no son los responsables por la falta de alimentos en el país, sino porque falta diésel y hay contrabando. Esta es la realidad que está viviendo todo el sector agropecuario. Vamos a un surtidor, no hay diésel y encima salen voceros del gobierno a decir que los productores no abastecemos de carne. Está más que demostrado que hay más del 20% de oferta de ganado en centros de remate comparado con el 2024. Hay más ganado que antes. No hay diésel, pero sin embargo pareciera que hay un complot entre algunos funcionarios y los contrabandistas. Y son tan atrevidos de poder poner en tela de juicio y decir que los ganaderos tenemos una conexión con los contrabandistas. Los ganaderos entregamos nuestro ganado en nuestro corral, al centro de remate, al centro frigorífico. Señores, ya no sean tan irresponsables de llamarnos a los ganaderos que tenemos alguna conexión con algún contrabandista. Esto es lo que nos tienen que dar, diésel y no tener surtidores cerrados. En este caso, nosotros como sector primario, productor, realmente le decimos a estas personas que dicen ser voceros del Estado, del gobierno, que no sean irresponsables con sus palabras. El día de mañana el sector ganadero, 7 de la mañana, se está dirigiendo al confinamiento El Tinto, que se encuentra en la zona este. Espero que nos abran a las 7 de la mañana para que nos demuestren cómo es que se engorda un torillo con grano cuando hay un proceso, obviamente, de 3 años que nosotros sufrimos para engordar ganado. Aún así hemos cumplido como cadena productiva. Bueno, y surgen también más denuncias luego de que el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, acusó a los ganaderos de tener nexos con el contrabando. Se ha pronunciado la diputada de Comunidad Ciudadana, Yanira Román, quien ha denunciado que el gobierno del Movimiento al Socialismo ha construido una sede para los contrabandistas. ¿Cómo se atreve el viceministro Jorge Silva a decir que es el sector ganadero el que tiene nexos con contrabandistas, sin mostrar prueba alguna? Y asegura que por ese motivo no baja el precio de la carne de res. Hacerle recuerdo al viceministro que son ellos los que tienen nexos con contrabandistas. Y se lo digo con pruebas. En 2016, el gobierno masista le entregó una sede a los bagalleros, que son contrabandistas, y esta sede costó más de 3 millones de bolivianos con dinero del pueblo. Los únicos que apañan o tienen nexos con irregulares son los del gobierno. Dejen de mentir a la población y háganse cargo de su ineficiencia y corrupción y de la crisis que golpea al pueblo, la misma crisis que causó el masismo. Hay varios sectores que están siendo afectados por algunas medidas que se han asumido. No solamente son los que producen carne, también los soyeros. Fíjese usted que ellos también tienen problemas para la exportación de soya, fundamentalmente de la cáscara de soya, que es el sorgo que sirve para alimentar a cerdos, a aves también, y por lo tanto entonces este producto es necesario, es un insumo más para la producción cárnica. En ese sentido, ellos dicen ahora que no son responsables de la situación y piden la liberación de la exportación. Con dirigentes de interculturales, sin embargo, recogemos la información principal en el sentido de que las autoridades se habrían comprometido con estos dirigentes de pequeños agricultores de San Julián, de que el día miércoles van a liberar la exportación de grano de soya, que es el pedido de todos los productores soyeros, pequeños, medianos y grandes, porque esta medida de haber suspendido les ocasiona un perjuicio a todos los productores, les genera incertidumbre en el precio, más aún cuando ya ha comenzado la cosecha de soya de esta campaña de verano.
Nosotros entendemos que si se libera la exportación de grano de soya, tiene que ser para beneficiar a todos los productores. Y es más, esta liberación de grano de soya debe ser irrestricta, sin ningún tipo de regulación. Debe respetar los acuerdos que se tuvieron el año 2019 y que es precisamente por eso que ha sido emitido un decreto supremo, el 3920, donde se establece la liberación del 60% de la producción del año anterior para la exportación. En otra noticia, el fiscal departamental de La Paz ha informado que se presentó una imputación formal contra el alcalde de Mapiri, quien fue denunciado por comunarios tras presuntamente acopiar y comercializar diésel. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, informó sobre la presentación de una imputación formal contra el alcalde de Mapiri. Haciendo mención exclusivamente al tema del alcalde de Mapiri, debemos poner en conocimiento de que se ha presentado la resolución de imputación formal ante el juez propiamente dicho de Guanay por ser autoridad competente. En este momento, exclusivamente la autoridad del Ministerio Público ha solicitado dentro de la presente causa la detención preventiva, es decir, una pretensión que lo va a sustentar con los elementos de convicción colectados dentro de la presente causa, y al margen de ello debemos poner en conocimiento que a la fecha se sigue llevando la audiencia correspondiente donde la autoridad jurisdiccional dispondrá lo que por derecho corresponde. La autoridad fue denunciada por comunarios por presuntamente acopiar y comercializar diésel de manera ilegal. Debemos poner en conocimiento que efectivamente ahí se ha personado representantes de hidrocarburos como también de la ANH. Efectivamente el Ministerio Público está solicitando la detención preventiva por el lapso de 6 meses en el penal de San Pedro. Efectivamente ahora todo está sujeto a lo que nos mencione la autoridad la autoridad judicial dentro de la presente causa. El ministro de Economía ha comparecido ante el Parlamento para explicar el uso de los puertos en nuestro país. Ha habido una petición formal por el diputado Héctor Arce. La autoridad del Ejecutivo ha señalado que se equivocó este parlamentario y por lo tanto entonces considera que es pasible a un proceso. Bueno, hay que establecer con toda claridad que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es una entidad tutora. ¿Eso qué significa? Que únicamente coordina con las entidades sus reglamentos en relación a los sistemas de administración, normas generales y el control posterior. La Constitución establece en las leyes que cada MAE es responsable por el uso, la asignación de los recursos. Y el mismo diputado Arce, Héctor Arce, ha declarado y está grabado que él se ha equivocado en dirigir las preguntas a este ministro. Debió haber dirigido, como lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados, a la propia entidad. Por lo tanto, queda claro que nosotros hemos cumplido. Sí, nosotros tenemos el derecho de defendernos porque no se puede mellar la dignidad de las personas. Este ministro no está metido en ningún tipo de acto de corrupción y por eso nos hemos presentado, porque si tuviéramos alguna cola de paja estaríamos rehuyendo. Y bueno, durante este informe por presuntos hechos irregulares en la Administración de Servicios Portuarios, el diputado evista Héctor Arce y el ministro de Economía Marcelo Montenegro elevaron el tono e intercambiaron reproches. Veamos. Sí, bueno, en este momento tengo 7 procesos penales que ha iniciado el gobierno de Lucho Arce contra mi persona por realizar mi trabajo de fiscalización. Ya no es novedad, sorpresa, que si venga un proceso más vamos a asumir plena defensa. En ningún momento a él le dije textualmente corrupto. Lo que le dije al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, es que él era cómplice de la corrupción, que él protegía, que él encubría los hechos de corrupción en la ASPB, donde destinaron más de 60 millones de bolivianos para la construcción del puerto Buch. Esos 60 millones de bolivianos hoy no tienen ningún resultado. Esos equipos que han adquirido con sobreprecios millonarios, hoy no está funcionando, están abandonados a la intemperie, en lluvia, en el sol, completamente deteriorados. Entonces, habíamos pedido nosotros una petición de informe oral para que el ministro venga e informe qué se ha hecho con esos 60 millones de bolivianos,
lamentablemente ha hecho una interpretación sesgada del Reglamento General de la Cámara de Diputados, en el que dice que el que tiene que venir a informar es el gerente nacional de ASPB, cuando él es el órgano del sector, él es el que tiene que presentar el informe. En otra información, la Gobernación continúa realizando acciones de prevención para incendios forestales en las provincias, capacitando también a los comunarios. Aquí los detalles. Desde la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, a través de la Unidad de Bomberos Forestales, estamos realizando las tareas de prevención a través de capacitaciones. En esta oportunidad nos hemos constituido a la provincia Ñuflo de Chávez y a la provincia Velasco. En los municipios de San Javier, logrando capacitar 3 comunidades y la brigada de bomberos del municipio. Y en el municipio de San Miguel, de la provincia Velasco, hemos llegado a constituir 10 comunidades de los 5 distritos para poder fortalecer y formar nuevas cuadrillas en este municipio. Gracias a estas capacitaciones hemos logrado conformar 3 nuevas cuadrillas comunales en el municipio de San Javier y una cuadrilla del municipio. Dentro de San Miguel, en la provincia Velasco, se han logrado conformar 5 cuadrillas nuevas comunales y una del municipio también. Este municipio, cabe recalcar que es un nuevo acercamiento que tenemos, de capacitaciones, para lo cual estamos preveyendo fortalecer más capacitaciones a medida que vamos coordinando. Nueva pausa en las informaciones. Cuando retornemos estaremos hablando de comadres. Y tendremos, por supuesto, mucha más información de la coyuntura del país. No se vayan. Gracias por su preferencia. Hablemos entonces de comadres, ¿no es cierto? Una festividad en el marco de los carnavales que ha tenido su origen fundamentalmente en Tarija. Los tarijeños han tenido la capacidad, ¿no es cierto?, de irradiar esta costumbre a todo el país. En La Paz ya se celebra a rabiar. Pero bueno, vamos a ver estas actividades que se están cumpliendo, siempre con la recomendación de que no haya exageraciones. Vamos a recibirlos a nuestros queridos hermanos que vienen desde la República de la Argentina. Ellos son el Centro de Jubilados y Pensionados, ayudando a vivir desde la ciudad de Salto. La señora Ruth Ponce, una torta muy grande, con todo el cariño también de la tierra en este día jueves de comadres. Un saludo a quienes nos visitan. Qué día para lindo que tenemos en Tarija, ¿no? Esta tradición tan hermosa, recibir el cariño, abrazar a las amigas, a las comadres, no tiene precio. A disfrutar con prudencia, cuidándonos, pero abrazándonos entre todas las comadres tarijeñas. ¿Cuántas tortas ya han recibido? Hay unas lindas amigas que me han dado la sorpresa de traerme su torta, de hacerme comadre el día de hoy. Muchas gracias. Afianza nuestra amistad, afianza nuestro cariño. Sí, han venido de San Lorenzo, unas amigas, también de Patcaya. No, ha sido unos lindos momentos y que siga el Día de Comadres así radiante de sol. ¿Qué mensaje para la población, para las comadres el día de hoy? Que afiancemos nuestra amistad, nuestro cariño entre amigas, nuestros corazones, seamos solidarias como lo sabemos ser entre mujeres y festejemos con mucha prudencia, con mucho cuidado. Sabemos que no nos excedemos, pero tenemos que tener autocontrol. Sin duda, toda esta jornada se dedicó al festejo de las comadres previo a los carnavales. Por ejemplo, la alcaldía Compucara, en el Mercado Central, el secretario municipal de Turismo y Cultura, Roberto Aracena, brindó esta felicitación. Escuchemos. En principio, un saludo cordial de parte de nuestro gobernador, don Daniel Condori. Disgustado que esté él, lamentablemente tiene algunas actividades, un viaje. Y bueno, quiero saludar también a mi querida compañera de trabajo, Carmen, la directora del Bicentenario, donde me van a avanzar en la casa. De todas maneras, por el tema de nuestra tradición, por el tema del carnaval, por el tema de seguir cultivando nuestros valores, nuestra cultura. Es importante engrandecer estas fiestas. Yo sé que nunca se va a olvidar. Y bueno, a veces cuando las cosas se dan y obviamente muchísimas gracias por tomarnos en cuenta.
todos pasamos los 4, ¿verdad? Los 4. Un fuerte aplauso, entonces, ¿quién aquí con los 4? Comadres, entonces, una tradición, reitero, que ha surgido con mucha propiedad desde el pueblo tarijeño. ¿Por qué comadres? ¿Por qué se involucra precisamente a este sector de la población? A continuación, la explicación. Entonces, demostrando a todo el público de Santa Cruz y también a todo el público nacional que nos ven, siempre nos siguen en nuestras páginas, entonces estamos demostrando lo que realmente deben ser por ejemplo, la vestimenta chapaca, que no se distorsione. La vestimenta chapaca son las hojotitas negras y la pollerita siempre tiene que ser a la rodilla. Como podemos ver acá las hojotitas, estas son las hojotas negras, no tiene ninguna florcita. Entonces, y constamos de una chuspa, la mantita bien colorida, bien bordada. Entonces, a veces los bordados también se combinan de acuerdo a la época del año, de acuerdo a la época de algún acontecimiento. Por ejemplo, este año estamos en el bicentenario, entonces por eso me están viendo a mí bien vestidita de rojo, amarillo y verde, orgullosa de ser tarijeña y también de ser boliviana. Este jueves es el jueves de comadres, donde nos juntamos una gran variedad de mujeres, de chapacas, no chapacas también. Entonces un desestrés que nos damos la libertad nosotras, ¿no? Nosotros no pedimos permiso como los maridos, solitas nos damos la libertad y podemos disfrutar, alegrarnos, reír. La fiesta se ve más amena porque uno conversa, cuchichea con la comadre y con la otra y nos contamos a veces, eso es bonito, ¿no? Que a veces uno, aparte de la amistad, creo que llegamos a ser cómplices, porque uno se entera a veces de la una que ha estado enferma o que está pasando por una crisis emocional mal, entonces nos juntemos, nos hagamos un té, compartamos y bueno, de vez en cuando también le echamos unas chelas porque con eso nos entra los ánimos. Bueno, como somos tarijeñas, es el vinito. Y las medidas de seguridad y prevención también ya se están realizando a horas de celebrar el carnaval. La alcaldía ha realizado operativos en la terminal de buses de La Paz. A los viajantes existe el control de la ATT que también nos apoya haciendo el control para que las empresas no emitan excesos en los cobros de pasajes o salidas ilegales fuera de la terminal. De esa forma se les pide que a los viajeros que vengan hasta la terminal y desde aquí inicien su viaje al interior del país. Así es, se replica esto en Terminal Minasa, la entidad es la Terminal de La Paz y también es la entidad de Minasa. Entendemos que mucha de la ciudadanía se refiere a la Terminal de La Paz para iniciar su viaje del carnaval. Desde el viernes en la noche, para Minasa empezamos con los operativos más intensos desde el día sábado. En ese entendido, como comprenderán, hemos incrementado y reforzado de 20 personas que normalmente se tienen para operativos a 110 personas. Eso es un gran número. A raíz de que de hacer controles no solamente al interior del perímetro de la terminal de buses, sino al exterior. Ustedes saben que muchas fraternidades normalmente toman los buses de vías aledañas a la terminal de buses. Y este viernes se produce una salida muy importante de personas en sus vehículos a distintos distritos del país. ¿No es cierto? Por supuesto, Oruro, por la proximidad con La Paz, es uno de los centros muy visitados. También el lago, también la carretera hacia Los Yungas, Cochabamba, en fin. Si usted va a llevar su vehículo, tenga mucho cuidado, no exceda los límites de velocidad, se anticipan controles. La patrulla caminera de Cochabamba, en coordinación con sus pares a nivel nacional, habilitó un número de emergencia, el cual busca que la ciudadanía denuncie excesos de velocidad, conductores en estado de ebriedad, hechos de tránsito e irregularidades en buses. Estamos haciendo también la campaña de recomendación a los choferes que
que respeten y pues hagan el traslado de los pasajeros de una manera segura como corresponde, y nosotros vamos a hacer ese control también en todas las terminales, tanto a nivel departamental como a nivel interprovincial, para garantizar el traslado de las personas que van a disfrutar en estos carnavales la actividad en diferentes departamentos, ya sea en la ciudad de Oruro, ya sea Santa Cruz, ya sea La Paz, y obviamente también cuando nos corresponda en el tema del Corso de Corsos y nos visiten en nuestro departamento. El número 68531003, junto con un código QR, está disponible en todos los buses de transporte interdepartamental terrestre para facilitar el acceso de los pasajeros. Última pausa en esta entrega informativa. Al retornar tenemos noticias de espectáculo, ya las previas de los premios Oscar. Eso y mucho más, por favor, quédese junto a nosotros. Gracias por seguir junto a nosotros. Iniciamos aquí entonces esta zona de participación, donde usted es el protagonista. Con un video, un mensaje a nuestra línea de WhatsApp 699-55-470. Nos escribe, nos manda su mensaje y nos dice: quiero reportar. Información desde La Paz. Un pasajero denunció el deterioro de un minibús en la ruta Villa Copacabana-Cementerio con asientos rotos y acumulación de polvo, pese al compromiso de mejora del servicio por el reciente incremento en la tarifa de pasajes. Seguimos en La Paz. A través del siguiente video reportaron que funcionarios de la alcaldía paceña fueron agredidos cuando realizaban el control y decomiso de productos no autorizados que se comercializaban para las fiestas carnavaleras. Tenemos información desde la ciudad del Alto. Reportaron que cayó una fuerte granizada en la urbe alteña. En solo minutos, algunas calles de la Feria 16 de Julio se inundaron. Los transeúntes tuvieron dificultad para transitar. Vamos hasta Cochabamba. Denuncian que fueron dañados los equipos pesados de las empresas constructoras que bloqueaban Plaza 14 de septiembre, exigiendo el pago por sus servicios a la alcaldía. A continuación vamos al panorama internacional de las noticias. En Ecuador se está viviendo una verdadera tragedia, con miles de damnificados producto de los fenómenos naturales, de las riadas. Hablaremos de esa situación, pero también de lo que está haciendo Donald Trump con sus vecinos, con Canadá, con México, sobre todo con este último país, al que ha amenazado nuevamente en subir los aranceles, los impuestos en un 25%. Vamos entonces a las noticias internacionales. Los servicios de emergencia de Ecuador luchan por contener las inundaciones en el oeste del país. Este miércoles, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha informado que hay más de 31.000 personas afectadas por las fuertes lluvias que han azotado a las provincias costeras de Guayas, Manabí y Los Ríos. Según la alcaldía de Guayaquil, la ciudad más poblada de la zona, este mes de febrero ha tenido las lluvias más intensas en 5 años. No vienen a ayudarnos a solucionar este problema. Entonces ni siquiera tienen un plan de riesgo para venir a drenar estas aguas. O sea, cada año es lo mismo. Se han registrado daños en por lo menos 15.000 viviendas, por lo que cientos de personas han tenido que abandonar sus hogares. Ante esta situación, las autoridades regionales y municipales intentan formular planes para reubicar temporalmente a los damnificados. Para este momento no tenemos ninguna familia ubicada en albergues, pero ya hemos ubicado varias familias en casas de familias acogientes. Se entrega la asistencia humanitaria con kits de alimentos. Si las camas son mojadas o llegan a mojarse por la cantidad de agua, se entregan kits de dormir. El Instituto Nacional de Meteorología de Ecuador ha anunciado que las fuertes lluvias en la región continuarán al menos hasta el 3 de marzo. Los servicios de emergencia mantienen la alerta roja en 8 de las 24 provincias del país. Donald Trump aseguró el jueves que los aranceles a los productos de México y Canadá comenzarán a regir el 4 de marzo. En un comunicado en su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos justificó su decisión, indicando que las drogas siguen entrando en Estados Unidos desde esos países, según él, a niveles muy altos e inaceptables.
Trump prometió en febrero imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas y canadienses para incentivar a sus vecinos a combatir la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos. Pero en ese entonces dio un mes de plazo para, según él, encontrar un acuerdo que los evite. El mandatario aseguró el jueves que un gran porcentaje de estas drogas se fabrican y suministran en China y advirtió que ese país deberá pagar un arancel adicional del 10% a partir del 4 de marzo. En las últimas semanas, México y Canadá han tomado medidas para complacer a su vecino. México, por ejemplo, envió 10.000 militares a la frontera común para frenar el tráfico de droga a Estados Unidos y la migración ilegal. Varias personas fueron detenidas y otras heridas levemente durante incidentes en la protesta de jubilados, realizada la tarde del miércoles frente al Congreso argentino, en la ciudad de Buenos Aires. Grupos organizados de jubilados, acompañados por agrupaciones de izquierda, se manifiestan cada miércoles frente al Parlamento en reclamo por los bajos niveles de sus ingresos pensionales. El gobierno de Javier Milei dispuso un importante operativo de seguridad, con decenas de efectivos de diferentes fuerzas federales, y en ese marco se produjeron empujones, golpes y la policía usó gas pimienta. Somos jubilados y venimos todos los miércoles a la ronda de los jubilados a protestar contra este gobierno inhumano, bruto e ignorante, y que está llevando a cabo una política de represión. Y hoy vinimos a apoyar nuevamente esta marcha. Esta vez participaron entre 400 y 500 personas, según estimaron medios de comunicación. Según reportó el diario local Clarín, al menos 2 personas fueron detenidas y 2 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, aunque hasta la noche del miércoles la policía no había emitido ningún comunicado sobre la cantidad de detenidos o heridos. La salud del Papa Francisco, que padece una doble neumonía, siguió mejorando el jueves, según el último reporte médico del día. El comunicado del Vaticano advirtió de todas formas que, dada la complejidad del cuadro clínico, se requieren más días de estabilidad antes de modificar su pronóstico, que sigue siendo reservado. El líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo fue ingresado en la clínica Gemelli de Roma el 14 de febrero por una bronquitis, que derivó en una doble neumonía. La hospitalización es la cuarta y la más larga desde 2021 y ha causado gran preocupación entre los fieles que siguen acercándose a diario a las puertas del hospital. Se reúnen ante la estatua del fallecido Juan Pablo II, que preside el acceso a la clínica, y allí rezan por la salud del jesuita argentino de 88 años. Entre los fieles destacaba el jueves un grupo de peregrinos mexicanos que viajó al Vaticano con motivo del Jubileo, el Año Santo que se celebra en 2025 bajo el lema de la esperanza. Fue el Papa Juan Pablo II quien convirtió el Gemelli en el hospital predilecto de los pontífices, hasta el punto que lo bautizó como Vaticano III y lo transformó casi en un nuevo lugar de peregrinación y de oración. Vamos ahora con las noticias de farándula y espectáculo internacional. Comienza la cuenta regresiva para los premios Oscar y vamos a mostrarles un pequeño adelanto aquí en el noticiero 24 horas. Pero tenemos otra noticia que no es para nada buena, una lamentable noticia en el mundo del espectáculo. El legendario actor Gene Hackman fue hallado muerto junto a su esposa. Veamos. La cuenta regresiva para los premios Oscar 2025 inició con el montaje de la icónica alfombra roja. Cerca de 20 personas realizaron el trabajo de instalación del emblemático tapete en el Teatro Dolby de Los Ángeles, por donde desfilarán las máximas estrellas de la industria cinematográfica el próximo domingo 2 de marzo. Los preparativos de la edición número 97 de los Premios de la Academia incluyen una renovada propuesta escenográfica en tonos blancos y dorados que contrastará con el rojo de la alfombra. Otro de los detalles que resalta en esta edición es el menú que degustarán los protagonistas de la gala cuando acudan a la Governor's Ball. En la fiesta posterior a la entrega de los galardones, las celebridades disfrutarán de un variado menú que incluye casi 70 platos salados y dulces.
Desde tequila hasta foie gras, 12 opciones de jamón bellota u opciones vegetarianas para las celebridades hacen parte del menú creado por el chef austriaco Wolfgang Puck, que cumplirá 31 años como el cocinero de la fiesta. Este año el cómico Conan O'Brien tomará el relevo de Jimmy Kimmel como presentador de la ceremonia. La Academia anunció además que la gala no se olvidará de los incendios de Los Ángeles y se destacará la creatividad y optimismo de la industria cinematográfica. Emilia Pérez, The Brutalist y Wicked encabezan la lista de nominaciones. El musical de Jacques Audiard lidera con 13 posibles premios, mientras que las otras 2 películas lo siguen con 10 cada una. El legendario actor estadounidense Gene Hackman fue encontrado muerto junto a su esposa en su domicilio en Nuevo México. Según dijo el sheriff del condado de Santa Fe, no hay indicios inmediatos de que se tratara de un crimen. Junto a Hackman, que tenía 95 años, y su esposa, una pianista clásica de 63, fue encontrado el cadáver del perro de la pareja, según los medios de comunicación estadounidenses. El laureado actor debutó en la actuación relativamente tarde y solo logró llamar la atención con más de 30 años, pero luego su carrera despegó. Hackman ganó el Oscar en 2 oportunidades, la primera en 1972 como mejor actor por French Connection, y la segunda en 1993 como mejor actor de reparto en Sin Perdón. En 5 décadas de carrera, actuó en al menos 80 películas y fue nominado otras 3 veces al Oscar. Así finalizamos en este jueves la tercera edición del noticiero 24 horas. Muchas gracias por seguirnos a través de la sintonía de Palenque TV. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, Mariel, amigos, amigas, que tengan un muy buen descanso. Seguiremos trabajando para que ustedes sean personas muy bien informadas. Nos reencontramos en la primera edición. Permiso. Hasta mañana, muy buenas noches. Tenemos más información. Derrota o victoria, Evo Morales renuncia al movimiento al socialismo. El líder cocalero se va del partido que los encumbró al poder y que le dio todo el poder. ¿Es esta una rendición política? Suben las renuncias evistas, pero aún no son masivas. La comparación de quienes dimiten al Partido Azul en relación a la cantidad de militantes que tiene no sobrepasa el 0,02%. Las comadres aumentan el calor del carnaval. La tradicional celebración que traspasó el Chaco y los valles tarijeños cobró vigencia en las carnestolendas nacionales. El carnaval 2025 se viene con todo. Contrabandistas incrementan niveles de violencia en la frontera. Civiles y militares que controlaban el comercio ilegal de carburantes fueron cercados y hostigados. Desencuentros por la producción de soya en Bolivia. Los sectores productores denuncian la falta de diésel para cosechar el grano. Piden que se levante la restricción a la exportación. Tipuani y Chima al borde de la desaparición. Las poblaciones principalmente auríferas sufren los embates de las lluvias. En Chima las viviendas están por desplomarse. Piden cárcel para presunto alcalde contrabandista. La primera autoridad de Mapiri fue sorprendida copiando combustible con posibles fines ilegales. En las noticias internacionales, Ecuador sufre por las riadas con miles de damnificados. En Estados Unidos, Trump vuelve a subir los aranceles y la tensión comercial con México.